Bienvenidos al canal. Cada vez se escucha más sobre los 3 hijos de Noé, los repobladores del mundo después del gran diluvio ocurrido en la antigüedad. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron los encargados de repoblar el planeta junto con sus respectivas esposas. En este video me referiré a las 3 esposas, las nueras de Noé. Si te dio curiosidad este tema, te pido que dejes tu me gusta, tu comentario y te suscribas al canal. Es importante recordar que tenemos nuestra serie El origen de los pueblos según la Biblia, donde exploramos todos los linajes de los hijos de Noé. En este video, sin embargo, nos centraremos en un tema que ha sido solicitado por muchas personas, que es sobre las matriarcas de la humanidad. Dicho esto, disfruta más del contenido de este canal, la historia oculta de las 3 nueras de Noé, las esposas de Sem, Cam y Jafet. Para aquellos que no están familiarizados con este tema, estas son las esposas mencionadas en la historia del Arca de Noé, quienes fueron parte de la familia que sobrevivió al diluvio, como se narra en el libro de Génesis de la Biblia. Son las esposas de los hijos de Noé, las nueras de Noé, y también incluyen a la propia esposa de Noé. Aunque la Biblia no menciona los nombres de estas mujeres, confirma su existencia. En este video descubrirás todo sobre ellas, basado en la Biblia, más información de jubileos, oráculos sibilinos y otros manuscritos antiguos. Según el libro de los jubileos, la esposa de Sem, quien fue el padre de los pueblos semitas, se llamaba Setequetalbab. Setequitelbab era la esposa de Sem y la madre de los pueblos semitas. Según el oráculo sibilino, gozó de una vida increíblemente larga, ya que vivió siglos después del diluvio. Durante ese tiempo tuvo muchos hijos e hijas, como se menciona en la Biblia. Además, Setequitelbab fue profetisa mientras estuvo en la tierra de Mesopotamia. Según el oráculo sibilino, transmitió profecías a cada generación que surgió de su descendencia junto con su esposo Sem. Hay algunas tradiciones cristianas antiguas que afirman que estas tradiciones tienen su origen en el santo cristiano Hipólito y reportan la existencia de un antiguo targum siríaco que se asemeja un poco al libro de los jubileos, aunque aparentemente hay un cambio en los nombres de las esposas de Sem y Cam. Los libros del Génesis y las Crónicas mencionan descendientes como los de Setequetal-Bab y Shemdin, que son Elam, Ashur, Arfaxad Lud y Aram. Además, la Biblia también hace referencia a los nietos de esta mujer, que fue la madre de los pueblos semitas. Los nietos mencionados son los hijos de Aram, hijo de Sem, y Setequetal-Bab, que son Uzi, Hul, Getar y Mesec. Setequelbab, esposa de Sem, es considerada la matriarca de varios pueblos semitas de la antigüedad. Se la reconoce como la matriarca de los elamitas, de los pueblos elamitas, así como de los pueblos caldeos descendientes de Arfaxad, y de los acadios. Además, se la considera antepasada de los antiguos arameos, descendientes de Aram y de los antiguos lidios en Anatolia. Según el libro de los jubileos, como madre de todos los hijos de Sem mencionados en el texto bíblico, también fue madre de Asur, el progenitor de los asirios. Los antiguos asirios, al ser también un pueblo semita en la antigüedad, son descendientes de esta mujer llamada Setequetalbab, en los jubileos. En cuanto al origen de Setequetalbab, algunas fuentes apuntan a que era descendiente de Caín, del linaje de Caín, o incluso una mezcla de la descendencia de Set y Caín. Otros afirman que era una mujer de la descendencia de Set, pero ese punto todavía se debate ahora en relación con la esposa de Cam, el hijo menor de Noé, que fue el padre de los pueblos amitas conocidos como africanos e indios del sur. Según el libro de los jubileos, su esposa se llama Nile Tomayuk. Por lo tanto, Nile Paramuk era la madre de los pueblos africanos, de los pueblos cushitas, de los pueblos descendientes de Canaán,
como los antiguos cananeos, y también era la antepasada de los pueblos descendientes de Mizraim, los antiguos egipcios, ya que Mizraim o Misrame era su hijo. También fue madre de Cush, antecesora de los antiguos etíopes y nubios que aún habitan en regiones de África como Sudán, Etiopía, Somalia, Eritrea, entre otras. Según las genealogías, los pueblos del sur de la India, conocidos como los dravidianos y considerados los habitantes originales de la India, también descenderían de Nile hasta Muk, quien es madre tanto de africanos como de indios del sur. Siguiendo a los oráculos sibilinos como Seta-Ketaleb, esposa de Shem, Nile-Tomauk, también gozó de una vida extraordinariamente larga como mujer prediluviana que vivió hasta una edad avanzada. Estos personajes vivieron hasta los 600 o 700 años, y se especula que vivió más que el propio Cam, pues vivió durante siglos. También pronunció diferentes tipos de profecías a cada generación sucesiva que descendería de ella y su esposo Ham. En cuanto a la esposa de Ham, existen antiguas leyendas presentes en las tradiciones cristianas, como la transmitida por Hipólito, quien murió en el año 235 d.C. Según esta antigua tradición, la esposa de Ham también se llama, como se menciona en el libro de los Jubileos, Nilo Toma, Reino Unido. Una curiosa leyenda sobre la esposa de Ham cuenta que Dios ordenó a Noé que destruyera a la primera persona que anunció el comienzo del diluvio. En ese momento, la esposa de Ham estaba horneando pan, y cuando de repente salió agua del horno y destruyó el pan, ella exclamó que el diluvio estaba comenzando. Dios entonces canceló repentinamente su orden anterior de que Noé no destruyera a su propia nuera, quien estaba destinada a ser salvada del diluvio. Esta historia sobre la esposa de Ham es muy similar a la historia de Abraham e Isaac, cuando Abraham estaba a punto de ofrecer a Isaac como sacrificio a Dios en el episodio conocido como el Holocausto. Así, podemos notar la similitud entre estas dos historias en las que Dios prueba la fe de sus siervos, involucrando a un ser querido. En cuanto a la esposa de Jafet, considerado el padre ancestral de los pueblos indoeuropeos y asiáticos, según el libro de los Jubileos, su esposa se llama Adatineses o Adatinesh, de la misma manera que Nilo Amuk es la esposa de Cam y Setequetalbab es la esposa de Sem. Al igual que las demás nueras de Noé, Adatineses gozó de una vida increíblemente larga debido a que nació antes del diluvio. En esa época, la gente tenía una esperanza de vida mucho mayor que justo después del diluvio. Aunque ella también vivió incluso después del diluvio, vivió durante siglos. Además, al igual que las demás nueras, Adatineses también era profetisa. De hecho, todas las nueras de Noé eran profetisas, según los oráculos sibilinos. Mientras vivió, Adatineses pronunció varias profecías para cada generación y cada pueblo de su descendencia que surgiría después de su muerte. Además de las profecías posteriores a la suya, debido al hecho de que había vivido cientos y cientos de años, Ada fue testigo del crecimiento y la prosperidad de muchas de las personas que descendían de ella y de su esposo, Jafet. El propio Noé previó que la descendencia de Jafet se expandiría y se haría numerosa. Un ejemplo notable de esto es China, donde la población es inmensamente grande. Los chinos son descendientes de Tagarma, que era nieto de Jafet y nieto de los adatines. Según la Biblia y el libro de los Jubileos, Adatineses fue la madre de los hijos de Jafet, entre ellos Gomer, que fue su primer hijo, Magog-Madi, Yaván, Tubal, Mesec y Tiris. Además de estos 7 hijos, también tuvieron muchas hijas, así como otros hijos que no se mencionan específicamente en las genealogías, así como varias hijas que no se mencionan.
Para evitar una lista exhaustiva, entre los nietos de Adotanesis y Jafet se encuentran Elisa o Elixir, Tarsis, Kit, Tim y Dodonim. De esta manera, los descendientes de Adatanes y Jafet se fueron extendiendo a través de sus hijos e hijas, formando diferentes pueblos y naciones a lo largo de los siglos. Se considera a Adutanesis la madre ancestral de los gomeritas, también conocidos como antiguos sumerios, que eran descendientes de Gomer. En la antigüedad temprana, los gomeritas se dividían en 3 grupos distintos: los descendientes de Tagarma, los descendientes de Rifat y los descendientes de Ashkenaz. Los descendientes de Togarmas dieron origen a pueblos del lejano Asia como los chinos, mongoles, japoneses y coreanos. Los descendientes de Rifat se convirtieron en los pueblos celtas, mientras que los descendientes askenazíes dieron origen a los vikingos, los pueblos germánicos y eslavos. Es importante mencionar que existe un debate sobre la descendencia de los pueblos asiáticos como los chinos, japoneses y coreanos. Algunos sostienen que descienden de Sin, uno de los hijos de Canaán, mientras que otras tradiciones e interpretaciones sugieren que descienden de Togarma, nieto de Jafet y nieto de Adatineses. La cuestión del origen étnico de estos pueblos sigue siendo objeto de estudio y discusión. Tenemos un vídeo que aborda el origen de los pueblos asiáticos y lo hicimos más evidente. Deja tu opinión sobre este video en los comentarios. Tenemos la intención de hacer una serie sobre cada una de las nueras de Noé, abordando sus orígenes a partir de las Escrituras. Deja un comentario si te interesa. Nos vemos pronto.